La Fiscalía General de la República confirmó la detención de El Delta 1, presunto integrante delictivo del cártel Jalisco Nueva Generación en Guadalajara. La Fiscalía General de la República y las fuerzas federales capturaron a Armando Gómez Núñez, a quien apodan el Máximo o el Delta 1, quien es jefe de la célula de sicarios Los Deltas. Es el brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación. La detención de Armando Gómez Núñez, alias el Delta 1, en Zapopan, Jalisco, marcó uno de los golpes más significativos para la estructura operativa del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, en los últimos años. Este cártel, dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, se ha convertido en una de las organizaciones criminales más poderosas de México, y el Delta 1 era pieza clave en su estructura. Su captura no solo afecta las operaciones de esta organización en Jalisco y Michoacán, sino que también revela detalles sobre cómo el CJNG expande y asegura su control territorial en varias zonas estratégicas. Los informes de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, detallan que el Delta 1 lideraba una célula conocida como los Deltas. Este grupo de élite estaba compuesto por sicarios seleccionados minuciosamente por su lealtad, experiencia y disposición para llevar a cabo acciones violentas en nombre del cártel. Bajo la dirección de Gómez Núñez, los Deltas se convirtieron en uno de los brazos armados más peligrosos y efectivos del CJNG, especializados en tareas que iban desde la ejecución de rivales hasta el control violento de territorios en disputa. Esto es para ustedes, pinches golfas. Es un regalito que les mandamos. La guerra es entre nosotros, no en contra de la sociedad. Sale el antopón, pinches culeros. Ciudad Victoria, es territorio Z, perros. Esto es lo que le va a pasar a todos los pinches fotos que colaboren con el cártel del Golfo. Al momento de su detención en Zapopan, el Delta 1 portaba armas de fuego, dispositivos de comunicación y una considerable suma de dinero en efectivo, lo cual demuestra el nivel de autonomía y confianza que el CJNG depositaba en él. Como líder, no solo contaba con el respaldo y los recursos del cártel, sino que también tenía la responsabilidad de coordinar ataques, asegurar territorios y establecer la presencia del CJNG en zonas clave. Estos detalles sobre su captura reflejan que su rol era mucho más complejo y estratégico de lo que podría parecer en un inicio, pues su detención representa un desafío directo al poder y control que el CJNG ejerce en el occidente de México. La célula de los Deltas no es un grupo de sicarios cualquiera. Bajo el mando de el Delta 1, este equipo se especializaba en operaciones de alto perfil, que demandaban una disciplina y brutalidad extraordinarias. Cada miembro era entrenado para responder a las órdenes del cártel sin cuestionamientos, y la disciplina que el Delta 1 imponía era fundamental para mantener la efectividad de esta célula. El control territorial y la eliminación de rivales eran sus principales tareas, y cada acción que ejecutaban tenía un impacto directo en el poder del CJNG sobre las áreas en las que opera. El papel de el Delta 1 en la consolidación de la influencia del CJNG se evidencia en las zonas donde se han registrado operativos y ataques recientes. Desde su base en Jalisco, los Deltas operaban en coordinación con otras células del cártel para asegurar rutas de trasiego de drogas, atacar a grupos rivales y eliminar amenazas que pudieran poner en peligro los intereses del CJNG. ¿Por qué estás aquí? Por Sicario y Halcón. ¿Por qué? Por Sicario y Halcón. ¿Halcón de quién? ¿Sicario de quién? Del Randy y del Bandán. ¿Y quién más? El Colí. ¿Quién? Colí. Mi nombre es José Eduardo y estoy trabajando. Los nombres de los directores que apoyan a las 4 letras. El nombre de los directores es Mari Martínez y Joel Mora. ¿De dónde son los directores? Joel Mora es de La Manzanilla y Mari es de Concepción de Buenos Aires. La importancia de su rol se comprende mejor al analizar cómo los Deltas funcionaban como una especie de fuerza especial que mantenía el orden dentro del cártel y ejecutaba los planes estratégicos de expansión. La detención de el Delta 1 plantea interrogantes sobre el futuro inmediato del CJNG, especialmente en la región de Jalisco y Michoacán. La SEDENA considera esta captura como un golpe clave a la organización, ya que se trata de uno de los líderes encargados de supervisar la seguridad y de ejecutar las órdenes más delicadas del cártel. Su ausencia no solo desestabiliza a los Deltas, sino que también podría abrir una brecha en el control territorial del CJNG.
lo que podría ser aprovechado por organizaciones rivales como el Cártel de Sinaloa o los Viagras. La captura de un líder de esta magnitud suele provocar ajustes internos en las organizaciones criminales. La estructura del CJNG es conocida por su rigidez, pero la pérdida de un mando tan influyente podría llevar a una serie de confrontaciones internas mientras otros miembros intentan ganar el puesto vacante. Además, la organización necesitará encontrar una figura con experiencia y autoridad para asumir las responsabilidades del Delta 1, quien no solo era líder operativo, sino también una figura de confianza para el Mencho y el alto mando del cártel. Para el CJNG, la pérdida de un mando tan respetado y temido implica un riesgo considerable. Su captura debilita temporalmente el control que el cártel ejercía en ciertas áreas, y los miembros de los Deltas enfrentarán ahora el reto de reorganizarse sin su líder, lo que podría derivar en conflictos internos y enfrentamientos con otras células del cártel. Armando Gómez Núñez, alias el Delta 1, desempeñaba un papel crucial dentro del CJNG, donde su autoridad iba mucho más allá de un líder de sicarios común. Según información de la Sedena, el Delta 1 tenía a su cargo varias misiones estratégicas que hacían de él una pieza esencial en la expansión y consolidación de este cártel en las zonas más disputadas. Bajo su mando estaba el equipo de los Deltas, un grupo especializado en operaciones de alto riesgo, incluyendo ejecuciones selectivas, secuestros y acciones de extorsión, todas dirigidas a mantener el control territorial en áreas clave. Uno de los principales roles de el Delta 1 era la supervisión y dirección de los Deltas. Una célula entrenada para realizar operaciones de choque en nombre del CJNG. Los Deltas no solo se encargaban de eliminar a rivales, sino también de consolidar el control sobre comunidades y municipios, donde el cártel buscaba establecer su influencia. Las órdenes de el Delta 1 eran claras y directas: ejecutar, intimidar y asegurar que ningún enemigo pudiera infiltrarse en los territorios bajo su control. Bajo su liderazgo, los Deltas ganaron notoriedad por su brutalidad y eficiencia, y su nombre generaba miedo tanto dentro como fuera del CJNG. En la práctica, el rol de el Delta 1 consistía en gestionar y coordinar las actividades de los Deltas, asegurando que cada operación se ejecutara con precisión. Tenía acceso a armas de alto calibre y contaba con la confianza plena de sus superiores para organizar incursiones y enfrentamientos. Su autoridad no solo le permitía actuar en Jalisco, sino también extender operaciones hacia Michoacán, donde el CJNG tenía la intención de ampliar su territorio. Gracias a este rol, el Delta 1 no solo era líder de campo, sino un estratega que decidía quién vivía y quién moría en su jurisdicción. La expansión del CJNG hacia Michoacán era una de las misiones más delicadas de el Delta 1. Este estado es un territorio estratégico que conecta rutas de tráfico y acceso a recursos naturales vitales para las operaciones del cártel. La misión de el Delta 1 en Michoacán era doble. Por un lado, debía establecer el control del CJNG sobre comunidades clave. Por otro, su tarea consistía en contener a grupos rivales que luchaban por dominar estas áreas, como los Viagras y el Cártel de Sinaloa. Para cumplir con esta misión, el Delta 1 implementó tácticas de intimidación y control que incluían incursiones armadas en pueblos y comunidades, forzando a las autoridades locales a cooperar o, en caso contrario, enfrentarse a consecuencias graves. A través de su equipo de los Deltas, el Delta 1 coordinaba ataques y tomaba represalias contra cualquier intento de resistencia. Al emplear una combinación de violencia y presión, logró instalar una red de informantes en Michoacán que le permitía anticipar los movimientos de sus rivales
y consolidar el dominio del CJNG en la región. El papel de el Delta 1 también abarcaba tareas de inteligencia y contrainteligencia, un aspecto poco conocido de su labor dentro del cártel. No solo se encargaba de las operaciones ofensivas, sino también de detectar posibles amenazas internas, como informantes o miembros del CJNG que pudieran haber perdido la lealtad hacia el cártel. En más de una ocasión, el Delta 1 realizó limpias dentro de la organización, ejecutando a aquellos que consideraba una amenaza para la seguridad interna del cártel. Esta capacidad para manejar tanto los aspectos ofensivos como defensivos del CJNG hizo de el Delta 1 uno de los hombres más cercanos a El Mencho. Su habilidad para gestionar un equipo disciplinado y su capacidad de ejecutar las misiones más delicadas le otorgaron un alto nivel de autonomía. Dentro del CJNG, su palabra era casi tan respetada como la de sus superiores, y muchos de sus compañeros lo consideraban un pilar dentro de la estructura del cártel. La figura de el Delta 1 y su influencia en el CJNG fueron tan significativas que incluso tras su detención previa en 2020 y su reclusión en el penal de Puente Grande, Jalisco, mantuvo su capacidad para controlar y dirigir operaciones desde el interior de la prisión. Su detención en ese momento no le impidió seguir manejando la célula de los Deltas, ni coordinar actividades de extorsión y ataques contra rivales desde el penal, extendiendo así la influencia del CJNG incluso dentro de las instalaciones penitenciarias. A pesar de su encarcelamiento, el Delta 1 logró establecer una red de contactos internos y externos que le permitían recibir información sobre los movimientos de sus rivales y la actividad de sus sicarios en el exterior. Gracias a su rol dentro del CJNG, contaba con una red de confianza que operaba como un canal de comunicación. Los mensajes de el Delta 1 se enviaban desde el penal hacia el exterior por medio de visitas y otros reclusos leales al CJNG. A través de este sistema se aseguraba de que sus órdenes se ejecutaran puntualmente, demostrando que su liderazgo y control no dependían de su presencia física en el campo. Durante su estadía en Puente Grande, el Delta 1 usaba su posición para manejar recursos dentro del penal, lo que incluía asegurar protección para él y para los internos que pertenecían a su círculo de confianza. Controlaba el tráfico de ciertos bienes y mantenía una relación con elementos corruptos en la prisión que le facilitaban las herramientas necesarias para coordinar sus operaciones. En varias ocasiones, sus contactos en el penal alertaron a el Delta 1 sobre posibles amenazas internas y conflictos con otras facciones, lo que le permitió neutralizar cualquier intento de debilitar su liderazgo. Esta capacidad de mantener el control y dirigir operaciones desde el interior del penal no solo resalta su rol en el CJNG, sino que también evidencia el alcance y la influencia que el cártel ha logrado establecer en los sistemas penitenciarios de México. A través de los deltas, el Delta 1 continuaba protegiendo los territorios clave del CJNG en Jalisco y Michoacán, asegurando que la organización mantuviera el control sobre estos puntos estratégicos. Su liderazgo dentro de la célula de los deltas no solo le permitía garantizar el cumplimiento de las misiones asignadas, sino que también reforzaba el respeto y la autoridad que ejercía sobre otros miembros del cártel. La disciplina impuesta en los deltas era conocida dentro del CJNG y le otorgaba a el Delta 1 la confianza de la organización para implementar las decisiones más difíciles. Los miembros de los deltas operaban con total obediencia y bajo estricta vigilancia, aplicando un sistema jerárquico que reflejaba la estructura y valores de lealtad que el Delta 1 mantenía como líder. Esta autoridad y control hicieron que, incluso dentro de un penal de alta seguridad, el Delta 1 pudiera conservar su posición y seguir ejecutando las tareas asignadas, lo que lo consolidó como uno de los activos más valiosos y temidos del CJNG. Bajo la dirección de el Delta 1,
Los deltas operaban como una especie de ejército dentro del CJNG, diseñado específicamente para realizar operaciones de alto impacto y asegurar el control de zonas estratégicas. Este grupo no solo se limitaba a la ejecución de rivales, sino que jugaba un papel esencial en la consolidación del CJNG como una fuerza hegemónica en regiones clave, especialmente en Jalisco y Michoacán. La estructura y el entrenamiento de los deltas les permitían actuar como una fuerza de ocupación en los territorios que el cártel consideraba prioritarios, tanto para la seguridad de sus rutas de trasiego como para el establecimiento de sus redes de distribución de drogas. Los deltas eran seleccionados con rigurosidad, eligiendo solo a aquellos miembros que demostraban absoluta lealtad y que estaban dispuestos a obedecer las órdenes sin cuestionarlas. Esta lealtad era una de las cualidades más apreciadas por el Delta 1, quien supervisaba personalmente el reclutamiento y adiestramiento de sus integrantes. Los nuevos reclutas eran sometidos a un proceso intensivo de capacitación en tácticas de combate, manejo de armas y técnicas de intimidación. La preparación iba mucho más allá del entrenamiento físico y táctico. También incluía una indoctrinación en la filosofía y objetivos del CJNG, reforzando un sentido de pertenencia y lealtad que eliminaba cualquier posibilidad de traición. El despliegue de los deltas en las zonas controladas por el CJNG era altamente organizado. Una vez que los deltas llegaban a una comunidad o territorio, procedían a realizar una limpieza de rivales y posibles amenazas. Esta limpieza incluía la identificación y eliminación de cualquier persona vinculada con grupos criminales rivales, así como la intimidación de líderes locales y figuras de poder en la comunidad para garantizar que no se opondrían a la presencia del CJNG. Este proceso no solo aseguraba el control del cártel en el área, sino que también servía como un mensaje para otras comunidades sobre el poder y alcance de la organización. Los deltas se encargaban de establecer redes de informantes en las zonas bajo su control. Estos informantes no solo les proporcionaban datos sobre los movimientos de grupos rivales, sino también sobre cualquier intento de intervención por parte de las autoridades locales. Los informantes, en muchos casos, eran habitantes de las mismas comunidades, forzados a colaborar con el cártel bajo amenazas o, en otros casos, reclutados mediante pagos regulares y promesas de protección. Esto permitía que el Delta 1 y sus hombres tuvieran acceso a información crucial, anticipando ataques o movimientos en contra del CJNG. La protección extendida que los deltas ofrecían al CJNG iba más allá del enfrentamiento con enemigos. En algunos casos, también brindaban seguridad y protección a los líderes del cártel y a sus familiares, especialmente durante eventos o reuniones importantes. El Delta 1 asignaba equipos de seguridad especializados para estas tareas. Trabajo Pacoy, que se unió con el cártel del Golfo, con la señora del Pacífico. ¿La señora del Pacífico? Simón. ¿Cuántos comandantes va a traer? 4 comandantes. ¿De dónde? De Tamaulipas. ¿Cuándo llegan? La semana que entra. ¿A dónde los van a mandar? San Pedro, Luis Moya, Caliente y Cocío. Me apodan La Sombra. Mi función nomás era de Durango a Torreón. Mi encomienda fue levantar 50 niños. Y después de ahí me mandaron para acá a cuidar cómo estaba la plaza. Si no estaba muy caliente con los soldados, marinos. Corté 2 cabezas de gente del Chapo. ¿Por qué estás aquí? Por Sicario y Halcón. ¿Por qué? Por Sicario y Halcón. ¿Halcón de quién? ¿Sicario de quién? Del Randy y del Bandán. ¿Y quién más? Del Colín. ¿Quién? Colín. Conformados por los miembros más experimentados y de mayor confianza dentro de los deltas. Estos equipos de protección no solo resguardaban a los líderes del cártel, sino que también se encargaban de mantener vigilados los alrededores, asegurando que ninguna amenaza pudiera acercarse. Este nivel de organización y protección brindado por los deltas, bajo el mando del Delta 1, fortalecía la reputación del CJNG como una de las organizaciones criminales más poderosas y disciplinadas de México.
El temor que generaban los deltas en las comunidades y entre sus rivales contribuía a disuadir cualquier resistencia, lo que facilitaba la expansión del cártel sin necesidad de recurrir siempre a la confrontación directa. La presencia de los deltas en una región se convertía rápidamente en un símbolo de autoridad, y su dominio sobre los territorios aseguraba que el CJTNG mantuviera el control absoluto de sus actividades en la zona. El impacto de este grupo de élite en la estructura general del CJNG era profundo, pues cada éxito y cada operación ejecutada bajo las órdenes del Delta 1 reforzaba el control del cártel y la estabilidad de sus operaciones. La disciplina que caracterizaba a los deltas no solo demostraba el poder militar del CJTNG, sino que también proyectaba un mensaje claro. Cualquier intento de enfrentarse al CJNG o de desafiar su control terminaría en una respuesta contundente y despiadada. La captura de el Delta 1 representa un punto de inflexión en la lucha contra el CJNG y podría desestabilizar algunas de las operaciones del cártel, especialmente en las zonas de Jalisco y Michoacán. La ausencia de un líder de su calibre deja un vacío considerable en la estructura de mando de los deltas, generando incertidumbre sobre la capacidad del CJNG para mantener su dominio en estos territorios críticos. Aunque el cártel cuenta con un sistema de organización rígido y centralizado, la captura de una figura tan estratégica como el Delta 1 implica una pérdida significativa en términos de liderazgo y experiencia militar. Para el CJNG, la caída del Delta 1 plantea el reto inmediato de identificar a alguien capaz de asumir sus responsabilidades. Su conocimiento profundo de las operaciones, su lealtad demostrada y su capacidad para imponer disciplina en los deltas no son características fáciles de encontrar. Este proceso de sucesión podría desencadenar luchas de poder entre posibles candidatos al liderazgo, ya que la posición de el Delta 1 incluía el mando sobre uno de los grupos más importantes y temidos del cártel. Las luchas internas, si llegaran a ocurrir, no solo fragmentarían la fuerza de los deltas, sino que también abrirían una brecha de vulnerabilidad en el cártel. Los rivales del CJNG, especialmente el cártel de Sinaloa y grupos locales como los Viagras, observan atentamente las consecuencias de esta captura. Para estos grupos, la ausencia de el Delta 1 en el liderazgo de los deltas representa una oportunidad para avanzar en los territorios donde antes el CJNG tenía un control casi absoluto. Los enfrentamientos en Jalisco y Michoacán podrían intensificarse, con los rivales del CJNG buscando aprovechar la posible desorganización que siga a la caída de el Delta 1. En este escenario, es probable que las autoridades enfrenten un incremento en la violencia, mientras las organizaciones rivales intentan ganar terreno en estas zonas disputadas. Para el gobierno y las fuerzas de seguridad mexicanas, la captura de el Delta 1 es un logro importante, pero también plantea nuevos desafíos. En primer lugar, las autoridades deberán mantenerse alerta ante la posibilidad de represalias por parte del CJNG. El cártel ha demostrado en el pasado su capacidad para responder con fuerza a las detenciones de sus líderes, lo cual podría traducirse en ataques contra las fuerzas de seguridad, bloqueos en las calles y actos de violencia en ciudades clave de Jalisco y Michoacán. La captura de un líder de este calibre es, para el CJNG, un golpe directo a su autoridad y podría resultar en una respuesta violenta dirigida a restablecer su control y enviar un mensaje de poder. Además, las fuerzas de seguridad tendrán que lidiar con el vacío de liderazgo en los deltas y el intento del CJNG por restaurar la cohesión en este grupo de élite. La desestabilización que sigue a la captura de el Delta 1 ofrece a las autoridades la oportunidad de intensificar su ofensiva y atacar los puntos vulnerables en la estructura de mando del CJNG. Con la información recabada durante su captura, se podría acceder a inteligencia valiosa que permita a las autoridades identificar otros líderes clave y desmantelar gradualmente la célula de los deltas.
atacando tanto la capacidad operativa del CJNG como su habilidad para controlar territorios estratégicos. La captura de el Delta 1 es también un golpe moral para el CJNG y envía un mensaje claro de que la organización, aunque poderosa, este evento puede servir como incentivo para que otros miembros del cártel reconsideren su lealtad y, en algunos casos, cooperen con las autoridades para evitar el mismo destino. Las filtraciones de información interna o la captura de otros miembros de alto rango podrían acelerar el debilitamiento del CJNG, facilitando los esfuerzos de las autoridades para desmantelar la organización de manera más amplia. Finalmente, el impacto psicológico en las comunidades controladas por el CJNG no debe subestimarse. La detención de una figura como el Delta 1 representa un rayo de esperanza para muchos habitantes que viven bajo la sombra de la violencia del cártel. La posibilidad de que el control de los deltas se debilite trae una pequeña oportunidad para la estabilidad, aunque también existe el riesgo de represalias o ajustes de cuentas que puedan afectar a la población local. Las autoridades deberán implementar medidas para proteger a las comunidades afectadas y capitalizar la captura de el Delta 1 como un paso hacia la restauración de la paz en estas zonas golpeadas por la violencia.